Hacia el año 5000 a.C., la humanidad se organizó en ciudades-estado, las cuales fueron las primeras civilizaciones propiamente dichas. Parece que el proceso ocurrió simultáneamente en diferentes sitios del mundo. Quizá nunca sepamos qué hizo que los hombres cambiaran la vida nómada por el sedentarismo. Tampoco se ha determinado cuándo ocurrió esto. Todo lo que sabemos se basa en los restos físicos que han sido excavados hasta el momento. Todas las grandes civilizaciones se concentraron en los valles de los principales ríos. El Amarillo en China, el Indo en la India, el Tigris y el Éufrates en el Medio Oriente y el Nilo en Egipto. La civilización egipcia no fue quizá la primera, pero sí llegó a convertirse en la más grande de las culturas antiguas. Casi al mismo tiempo que se establecieron las primeras civilizaciones, la humanidad desarrolló también la agricultura. La inundación anual de los valles en los que se establecieron esas primeras civilizaciones depositaba abundante limo en las tierras de los alrededores, como ocurrió con el río Nilo, permitiendo que los antiguos egipcios cultivaran lo suyo. Originalmente, Egipto se encontraba dividido en dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Estos fueron unidos alrededor del año 3100 a.C. por el faraón Menes, quien fundó la primera dinastía. El periodo conocido como el Imperio Antiguo duró desde la dinastía 3 hasta la dinastía 6. El periodo del Imperio Nuevo, por otro lado, fue una gran época de expansión militar, desde Nubia en el sur hasta el río Éufrates en el este. Los egipcios erigieron pirámides, enormes monumentos funerarios, para albergar el cuerpo de sus faraones. El faraón era enterrado junto con objetos valiosos, para que los portara en su viaje al más allá. La gran pirámide de Keops fue construida hacia el año 2551 a.C. Después del 2150 a.C., ya no se construyeron pirámides, y los reyes fueron sepultados en tumbas subterráneas de piedra. Con el paso de más de 6000 años, es muy difícil que tengamos en la actualidad un concepto completo de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Como sucede en todas las sociedades de cualquier periodo del pasado, los restos encontrados son los pertenecientes a los ricos, y en particular de la realeza. Las monumentales construcciones, el arte y los artefactos dicen mucho del grado de sofisticación y riqueza de la sociedad egipcia, pero informan muy poco sobre cómo vivía la gente común. La mayoría de los jeroglíficos y escritos hablan del gobierno y los rituales. Si bien solo podemos especular sobre los estratos más bajos de la sociedad egipcia, estamos seguros de que la clase adinerada y la nobleza disfrutaban de un estilo de vida opulento. La comodidad y la higiene eran elementos importantes de su vida diaria, así como los valores familiares. La mayoría de los aristócratas tenían sirvientes o esclavos para tareas mundanas. Las casas de los ricos eran grandes, a menudo ocupaban 2 plantas y eran de ladrillo pintado con yeso blanco. Se levantaban sobre terraplenes para protegerlas de la humedad. La mayoría contaba con un jardín pequeño y sombreado, y un estanque ornamental. El interior se encontraba decorado con frescos y murales esmaltados. Las casas eran muy cómodas, aunque estaban amuebladas con sencillez, haciendo gran uso de maderas exóticas y telas importadas. La mayoría de los muebles tenían tallados con formas muy originales, como garras de león en las mesas y sillas. Las camas, que contaban con colchón relleno, también incluían descansos para la cabeza y los pies, así como tablas reclinables para la espalda. El reposacabezas de madera quizás se usaba durante el día. La mayoría de los egipcios se enorgullecían de su aspecto personal, en especial los ricos, quienes podían costear, pues cómo no, los más finos materiales.
Hombres y mujeres usaban el cabello corto, pero llevaban pelucas profundamente decoradas. Entre más ricos eran, más detallados eran sus tocados, como la diadema de oro incrustada de piedras semipreciosas. Parece que ambos sexos utilizaban cosméticos, en particular maquillaje para los ojos. En el antiguo Egipto, la vida de los pobres era difícil. Sin embargo, comparada con la de otras sociedades contemporáneas, se podía decir que incluso eran pudientes y tenían un estándar de vida bastante alto. La mayoría de los campesinos trabajaban en los campos, mientras que otros eran contratados para trabajar en los programas de construcción masiva de los faraones. Casi todos recibían un buen trato. Una vida familiar estable era primordial para los egipcios de todas las clases sociales. Se brindaba profundo respeto a los ancianos. Cuando los niños llegaban a la adolescencia, con frecuencia se convertían en sirvientes de familias acaudaladas. Las casas urbanas y rurales eran construidas con lodo seco, combinado con paja y convertido en ladrillos. Eran espaciosas, por lo general de 2 niveles, con techos planos en donde se colocaba una ventanilla para recibir los frescos vientos del norte. Poca gente pobre podía poseer carretas, caballos o camellos para transportarse o llevar sus bienes. Su medio más común eran los burros. Había pocos caminos en buen estado, por lo que el transporte siempre era difícil. Los únicos viajes que hacía la mayoría de la gente eran al mercado local y de regreso. En la actualidad, los burros siguen siendo el principal medio de transporte de los egipcios pobres que viven en áreas remotas. La riqueza de un hombre se calculaba por la cantidad de animales que poseía, como chivos y gansos, pero principalmente de ganado. Los escribanos registraban los datos y a las personas se les cobraban los impuestos correspondientes. La temporada agrícola en el antiguo Egipto era regida por la inundación anual del Nilo. Cada año, el río desbordaba sus márgenes y depositaba un espeso limo negro en una vasta extensión de las tierras antiguas, volviéndolas muy fértiles. Los agricultores también construyeron canales de riego desde el río hasta sus campos para aumentar sus cultivos tierra adentro. La mayoría de los egipcios, al parecer, comían muy bien, a pesar de que llegaban a sufrir plagas periódicas, como langostas, que destruían las cosechas y provocaban hambrunas. Sus métodos agrícolas eran casi primitivos, considerando la sofisticación generalizada de su sociedad, y la mayoría practicaban una forma de agricultura de subsistencia, cultivando solo lo suficiente para el autoconsumo. Sin embargo, el egipcio promedio podía elegir entre una amplia variedad de alimentos, como pescado, carnes, vegetales y frutas. También perfeccionaron la técnica de incubación artificial de pollos, para asegurar el suministro abundante de aves. Tenían una gran predilección por el vino, en especial entre los ricos, y lo elaboraban con uvas y dátiles. Durante el siglo VII después de Cristo, Egipto fue invadido por los árabes, quienes cambiaron muchas de las costumbres fundamentales. El Islam se convirtió en la religión oficial, y como los musulmanes tienen prohibido beber alcohol, bajó la producción de vino y de cerveza. La elaboración de platillos, por lo general, se hacía en hornos de arcilla o fogones al aire libre, alimentados con carbón. La cocina con frecuencia se encontraba fuera, lejos de la sala, para evitar incendios y malos olores. La dieta egipcia contenía bastante fibra, pues la harina para elaborar pan se molía muy poco. El pan, hecho con cebada y trigo, era básico en la alimentación de la mayoría de los egipcios. Las hogazas eran colocadas en moldes redondos y planos. Los panaderos hacían también diversos pasteles con frutas, como higos y dátiles. Los egipcios ricos disfrutaban de una variedad de carnes, de cordero, res, aves y animales no domesticados, como el antílope.
Con frecuencia los carniceros regalaban parte de los animales sacrificados con fines religiosos. La gente pobre no podía adquirir la carne, por lo que la sustituían con pescado, algo gratuito y ampliamente disponible. La mayoría de lo que se conserva del antiguo Egipto parece indicar que, sin duda, durante su apogeo en las dinastías XVIII y XIX, la vida en general era buena para la mayoría de la gente. Dedicaban gran parte de su tiempo al entretenimiento, lo cual indica una sociedad rica. La gente de las sociedades más pobres, por lo general, se ha encontrado más preocupada por los asuntos esenciales de la vida, como conseguir alimento y refugio. Eso no sucedía con los egipcios. Su sociedad era refinada y organizada, lo cual se refleja en la naturaleza de sus pasatiempos. Muchos de estos eran actividades familiares o individuales. Aparentemente no participaban en entretenimientos multitudinarios, o sea, los que se realizan en teatros o estadios, como sí hacían los griegos y los romanos. Los juegos de mesa eran muy populares entre los egipcios. El más popular era el Senet, en el que dos jugadores trataban de llegar al reino de los dioses. Otros juegos más conocidos en la actualidad eran el backgammon y el ajedrez. Uno de los juegos más antiguos que se descubrió es la serpiente, en el que los jugadores movían las piezas en un tablero en espiral hacia la cabeza de una serpiente ubicada en el centro. El pasatiempo popular en el Palacio Real o durante los banquetes celebrados por los ricos era el canto y la danza. Jóvenes servidoras de la corte se sometían a un riguroso entrenamiento en la danza y realizaban sus interpretaciones desnudas, junto con gimnastas y malabaristas. La danza solía acompañar también a las fiestas religiosas. A todos los egipcios les gustaba adornar sus cuerpos con cosméticos de colores brillantes o con joyería, incluso a las clases más pobres, quienes utilizaban materiales más baratos. La apariencia personal y la higiene eran muy importantes para ellos y prestaban gran atención a la moda. Egipto era el centro de la mayoría de las rutas comerciales hacia el Mediterráneo y se adquirían con rapidez nuevos materiales traídos de lugares como la India. Debido al clima caluroso, la mayoría de la ropa era sencilla, ligera y holgada. Los hombres por lo general vestían solamente un fandelín o un taparrabo. Las mujeres usaban faldas o vestidos, similares a los saris hindús. Se sabe que muchas mujeres preferían permanecer con el torso desnudo y era común que los niños menores de 12 años no llevaran ropa. En raras ocasiones había zapatos de piel. La mayoría del calzado eran sandalias sencillas hechas con carrizos de papiro. Su fabricación era barata y se le reemplazaba fácilmente, por lo que eran preferidas por personas de todas las clases, hasta por la realeza y los sacerdotes. La clase más pobre utilizaba joyería como anillos o pulseras, elaborada con metales baratos y decorado con piezas de arcilla pintada de colores. Los ricos, por otro lado, utilizaban mucho el oro y las piedras preciosas, obtenidas con facilidad del oriente. Los metalisteros se volvían especialistas en la producción de joyería mediante el moldeo de tiras de metal en formas creativas o por vaciado. Uno de los aspectos más asombrosos de los restos del antiguo Egipto es la escala monumental de su arquitectura. Sin tratar de ninguna manera de restar mérito a las habilidades de los constructores, nada es lo que parece a primera vista. Muchos de los enormes monumentos fueron esculpidos a partir de una roca sólida, una tarea increíble por sí sola, pero quizás más asociada a la escultura que a la arquitectura. Por ejemplo, la Esfinge en Giza fue creada de esta manera, como muchas de las estatuas monolíticas y pórticos de la entrada de los templos. Incluso la Gran Pirámide contiene un túmulo inmenso de lecho de roca en su centro. Conocemos mucho acerca de la vida cotidiana en el antiguo Egipto a partir de grabados
y rellenos tallados en los muros y columnas de los templos. La forma angular de estos tallados es muy diferente a la de las enormes estatuas, las cuales se esculpían usando una perspectiva perfecta, un logro notable considerando su gran altura. Los egipcios crearon muchas extraordinarias obras de arte, incluyendo frescos, estatuas, cerámica y joyería, pero las consideraban parte de la vida misma y no como objetos separados. El arte consideraba no solo una parte esencial de la arquitectura, sino de la vida misma. Narraba una historia e intentaba colocar todo en un orden material. Los textos y jeroglíficos anexos explican lo que el artista plasmaba. Los obeliscos son monolitos altos y rectangulares, rematados en pico. Por lo general eran colocados en pares a la entrada de los templos. Los jeroglíficos tallados en sus partes laterales señalaban quiénes los habían construido y a qué deidad estaban consagrados. Los antiguos egipcios poseían notables aptitudes médicas. Los textos que aún se conservan también revelaban que conocían la anatomía humana con sorprendente exactitud. Sin embargo, el tratamiento médico era una extraña combinación de magia y ciencia. Con frecuencia los médicos y hechiceros trabajaban unidos para preparar pociones destinadas a alejar a los espíritus malignos. Se creía que muchos padecimientos eran causados por seres en forma de gusano que debían ser expulsados del cuerpo. La mayoría de sus remedios herbales, como el ajo, utilizado tanto en la cocina como en la medicina, se siguen aprovechando en la actualidad. Los talismanes mágicos en forma de amuletos se usaban para proteger de la enfermedad y se hacían ofrendas votivas y sacrificios a los dioses. Puesto que los egipcios creían en el más allá, no pensaban que la mala salud fuera algo exclusivo de los vivos, de manera que enterraban amuletos mágicos junto a sus difuntos, para que los protegieran en el inframundo. La esperanza de vida era en general elevada, por eso muchos egipcios llegaban a los 80 años, o quizá más. Los egipcios ya tenían dentistas. Estudios efectuados en momias revelan que estos poseían avanzados conocimientos de odontología. Los médicos egipcios no practicaban medicina general, sino que se especializaban en una parte del cuerpo. El historiador griego Diodoro Sículo señalaba que el Estado egipcio cubría los salarios de los médicos, permitiendo dar tratamiento gratuito a las personas durante una época de guerra o en cualquier viaje dentro de Egipto. Los sacerdotes, en particular, debían mantenerse sanos y estaban obligados a obedecer estrictos códigos de higiene. Por ejemplo, debían de afeitarse por completo la cabeza. Los embalsamadores sabían de anatomía, aunque no eran médicos. Comprendían las causas de la putrefacción corporal, por lo que extraían todos los órganos internos y bombeaban una sustancia lituminosa dentro del cuerpo para preservarlo en su viaje al más allá. En la sociedad egipcia, la gente común vivía con un ritmo de vida algo relajado, en el que gozaban de tiempo libre para el placer y la socialización. Después de los 12 años de edad, los niños eran considerados como adultos jóvenes y podían contraer matrimonio, en especial las niñas, cuyas expectativas profesionales eran más limitadas que las de los varones. Después del matrimonio, los hombres estaban obligados a sostener a su familia. Pese a que se esperaba que los sacerdotes dedicaran sus vidas a los dioses y desempeñaran sus oficios en representación del faraón, ellos ocupaban un rango muy elevado en la jerarquía social y podían contraer matrimonio y tener familia. Se veían beneficiados por una forma muy privilegiada de herencia, que les permitía adquirir abundantes riquezas y tierras que poseía colectivamente todo el sacerdocio. A los hijos de los sacerdotes se les permitía heredar esta gran riqueza. Además, disfrutaban de una elevada posición social. A diferencia de otras sociedades del Medio Oriente, los egipcios eran monógamos. Durante la ceremonia nupcial, los novios recibían la consagración con agua bendita del sumo sacerdote.
de un recipiente sagrado denominado situla. Las novias con frecuencia portaban flores de loto sagrado en su cabello como símbolo de buena suerte, o pomos delicadamente perfumados sujetos a sus complicadas pelucas. Todos los estudios señalan a los antiguos egipcios como personas pacíficas y respetuosas de las reglas sociales. Las jóvenes solteras de posición social elevada iban acompañadas de chaperones a sus citas, y la mayoría de los matrimonios eran pactados por los padres de ambos, para asegurar una unión más conveniente y para garantizar un ingreso o una herencia. Este era el caso en especial con las mujeres, quienes pocas veces tenían un ingreso. La antigua sociedad egipcia era dominada por los hombres, aunque había algunas mujeres en posiciones de poder o autoridad. No obstante, ellas representaban un papel importante en la consecución de un ambiente familiar estable. Solo los ricos podían mantener sirvientes o esclavos que realizaran las tareas más arduas. En la mayoría de las familias, la responsabilidad de atender la casa, cuidar a los niños, cocinar y limpiar recaía en la mujer. Había pocas profesiones abiertas a las mujeres. La mayoría de médicos y sacerdotes eran hombres, aunque de manera ocasional una mujer de alto nivel social podía convertirse en sacerdotisa. Aún así, el dominio masculino era más costumbre que ley. Dos de las funciones principales de las mujeres eran confeccionar ropa para la familia y lavarla. El material más común era el lino, del que se usaba el tallo de la planta para fabricar una tela resistente y durable. El primer telar apareció en Egipto hacia el año 3000 a.C. Entre los años 5000 y 3100 a.C. florecieron dos reinos individuales, el Alto y el Bajo Egipto. Hacia el año 3100 a.C., el rey Menes unió los dos reinos y fundó la primera dinastía. La civilización egipcia floreció después de esa fecha. Los asentamientos se centraron principalmente en el mismo valle del Nilo. Durante el periodo del Imperio Nuevo, o sea entre el 1550 y 1070 a.C., Egipto extendió sus dominios para formar un pequeño imperio que abarcaba desde Nubia en el sur hasta Sumeria y Siria en el norte. Si bien, en general, no se trataba de una nación guerrera, Egipto adoptó una postura agresiva hacia sus vecinos, ello con el fin de proteger sus fronteras. Era un país rico y con frecuencia atraía la atención de otras naciones, por lo que la prioridad de su ejército se centraba en proteger sus fronteras. Posteriormente, Egipto fue sometido a oleadas sucesivas de invasiones. Fue cuando decayó la grandeza de la primera civilización y llegó a convertirse en una simple provincia, primero de los persas, luego de los griegos, luego de los romanos y finalmente de los árabes, quienes sustituyeron la cultura egipcia por la suya. Las armas favoritas del ejército egipcio eran las lanzas y las hachas de guerra. Con frecuencia, las hachas eran muy detalladas, con cabezas de bronce. Los soldados portaban, por lo general, una armadura ligera, cascos y grandes escudos de madera para protegerse de las flechas o las lanzas arrojadas por el enemigo. El ejército era una maquinaria de combate muy bien organizada y disciplinada. Las tácticas comunes eran ordenar a las divisiones de soldados para que marcharan en línea recta hacia el enemigo y que lo abatieran con el peso de sus multitudes. El faraón por lo general participaba en las campañas militares. Hacia el año 3000 a.C., los sumerios incorporaron ruedas por primera vez a las cuadrigas. Tiempo después se inventaron las cuadrigas de guerra. Eran vehículos de dos ruedas tirados por caballos que transportaban a dos hombres, el conductor y un soldado. No tenían asientos, solo una plataforma desde la cual el soldado atacaba al enemigo con arco o lanza, mientras que el conductor acometía las líneas enemigas. Egipto siguió de inmediato el ejemplo de Sumeria y adoptó las cuadrigas de guerra,
obteniendo una ventaja militar sobre sus enemigos que andaban a pie. La sociedad egipcia imponía estrictos códigos legales que se esperaba fueran obedecidos por todos. Según parámetros modernos, algunas de esas leyes podrían parecer severas, pero la mayoría de los faraones se basaban en la suposición de que, si los ciudadanos se mantenían bien protegidos en contra del crimen, no solo estarían complacidos, sino que retribuirían más a la sociedad. Algunas leyes se introdujeron para lograr una mejor higiene, como la circuncisión obligatoria. Era deber de la población prevenir o informar de los delitos, o acudir para ayudar a alguien en caso de que se encontrara el peligro. No hacerlo era un delito en sí mismo. Los crímenes cometidos por las mujeres eran castigados con mutilación, para quitarles la belleza. A las mujeres adúlteras se les arrancaba la nariz. Si una mujer embarazada cometía un crimen, era castigada hasta después de dar a luz. A los falsificadores se les cortaban las manos, y los culpables de traición se les cortaba la lengua. Un soldado que cometía un delito debía pagar su culpa realizando un acto heroico. En gran medida la sociedad egipcia realizaba su propia vigilancia policíaca. Era deber de todo ciudadano impedir los delitos y hacer un seguimiento del castigo por los mismos. Todos tenían derecho a acusar y a enjuiciar a un criminal. Si los testigos no cumplían con su deber, eran azotados con ramas. Cada año, todos los individuos debían proporcionar al magistrado de la provincia donde vivían un informe escrito en el que manifestaban cómo se ganaban la vida legalmente, ya fuera como panaderos, como pastores o escribanos. Si no lo hacían, se daba por hecho que actuaban ilegalmente y eran enjuiciados. Así que págale hacienda, vato. Los antiguos egipcios introdujeron o desarrollaron muchas ideas nuevas. Varias de ellas, como el torno de alfarería, todavía se siguen usando. Se cree que Egipto era menos árido que en la actualidad. Materiales naturales, como la madera, nunca fueron abundantes. Sin embargo, la piedra y el papiro sí lo eran. Y los egipcios eran tan ingeniosos que aprovecharon al máximo estos recursos. El papiro es un junco de tallo triangular que alcanza una altura de hasta 3 metros. Se usaban todas las partes de la planta, de forma tan amplia que casi desaparecía por completo, aunque actualmente se le ha introducido de nuevo en Egipto. Dado que la mayoría de los núcleos de población se encontraban dispersos a lo largo del Nilo, la mayoría de los viajes prolongados se hacían en barco. Los barcos egipcios no eran tan sólidos para navegar en el mar, por lo que eran utilizados principalmente para las aguas tranquilas del Nilo. Los sacerdotes egipcios también eran astrónomos. Al estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, pudieron predecir diversos fenómenos naturales, los cuales utilizaban en las ceremonias religiosas. Inventaron un calendario anual de 365 días, divididos en 12 meses iguales de 30 días, seguidos por 5 días complementarios. Se utilizaban tiras planas de papiro para formar un papel suave y durable, por lo general cortado en tamaños determinados y conservado en rollos. Incluso las plumas para escribir eran de papiro. Existían centenares de dioses y diosas en el antiguo Egipto, muchos de los cuales se manifestaban a la tierra en forma de animales. Cuando los sacerdotes realizaban sus rituales, con frecuencia usaban la máscara del animal apropiado para dar la impresión a las masas, en su mayoría incultas, de que eran el dios real. No es fácil desentrañar las complejidades de los dioses egipcios, dado que el mismo animal podía representar a diferentes dioses en distintas regiones. Sin embargo, el único dios verdadero y rey de todos los demás dioses era Amón-Ra, el dios Sol. Los antiguos egipcios poseían bibliotecas cuyos libros eran en su mayoría textos sagrados, y muchos otros que abordaban la creencia en la vida después de la muerte. Creían en un inframundo llamado Duat, por el que los muertos tenían que
hacer una penosa travesía para llegar a una especie de tierra prometida. Para ayudarlos en su viaje, los cuerpos eran momificados y se les proporcionaban conjuros para protegerlo de los malos espíritus que pudieran encontrar. Amón-Ra era considerado una tríada de dioses: Amón, el padre; Mut, la madre; y Noms, el hijo. Se manifestaban en la tierra como Osiris, Isis y Horus respectivamente. Isis era la diosa de la fertilidad, se la relacionaba con la madre tierra y el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento de la otra vida. Sus altares en los templos con frecuencia eran atendidos por mujeres, y los romanos la incluyeron en su religión, esto tras conquistar Egipto. Increíblemente, el conjunto de pirámides de Giza, que incluyen la primera pirámide de Khufu, se encuentran a corta distancia de la moderna ciudad del Cairo. A pesar de que no se le reconoce como la civilización más antigua, ha dejado una impresión perdurable, indudablemente, en lo que se refiere a la monumental herencia de su arquitectura. Los antiguos griegos se vieron directamente influidos por lo que encontraron ahí, lo cual fue decisivo en el desarrollo de su civilización, y a su vez, en el de la romana. También se cree que los egipcios fueron los primeros en crear la unidad de tiempo llamada semana, asignándole a los días el nombre de cada uno de los planetas conocidos: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, además del Sol y la Luna. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.